Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos. Y gracias, Señor, por darnos este espacio donde podemos orar juntos y podemos buscar más de ti, Señor. En este momento, mientras abrimos tu palabra, mientras compartimos un poco de este pan, Señor, esperamos que esto nos pueda animar para seguir adelante en este día. Señor, como dice el canto, danos la victoria que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Todo te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces. En esta semana hemos estado estudiando y he querido estudiar con ustedes lo que es la victoria y lo que es la victoria que se encuentra en Cristo Jesús. En muchas ocasiones, uno puede decir que nosotros fuimos creados para vivir en la victoria de nuestro Señor, en la victoria que Dios nos quiere dar y eso fue el diseño del Señor. Pero lastimosamente el pecado entró al mundo y ahora tenemos un enemigo que siempre nos quiere desanimar y siempre quiere destruirnos, como lo estudiamos unos días atrás. Ahora, y es difícil a veces vivir con ese miedo, con esa angustia, con las dudas que a veces entran a nuestra mente cuando estamos tratando de tener fe y confianza en el Señor. Hubo un momento que se me vino a la mente, es la vida y la experiencia de Juan el Bautista. Si nosotros vemos en perdón, en Mateo 11, versículo 2 al 6, 2 al 6, leemos estas palabras de lo que Juan experimentó en ese momento y dice la palabra de Dios. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no hay tropiezo en mí. Así que leemos acerca de un momento cuando Juan tal vez dudó un poco de lo que, tal vez de lo que quién era Jesús. Él había entregado toda su vida en preparación, preparando el camino para la venida del Mesías. Y ahora cuando Jesús está predicando, cuando Él está enseñando, cuando Él está sanando y haciendo muchas cosas, pero Juan está en la cárcel y uno esperaba tal vez de que al entregar todo su esfuerzo y tanto tiempo en preparación del Mesías, tal vez él hubiera tenido un mejor espacio, un mayor tal vez responsabilidad con el Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús inició su ministerio, vemos a Juan en la cárcel, pero las palabras de Dios, de Jesús, lo hacen ver que hay esperanza y que el Señor está desarrollando su victoria en la vida de muchas personas aún en este tiempo. Así que aunque Juan estaba en la cárcel, su fe se permaneció y él pudo padecer, bueno, con la confianza en el Señor que siempre ha tenido. Ahora vamos a continuar entonces viendo cómo el Señor puede desarrollar nuestra victoria. Vamos a seguir entonces, si me acompañan en sus Biblias, al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 46. Así que lo que queremos ver es que de la misma forma como Juan tenía que tener fe en el Señor, en Jesús y en las cosas que él estaba haciendo, nosotros también debemos de siempre tener fe y confianza en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así que a veces esa parte de nuestra experiencia siempre va a estar ahí. Tenemos que tener fe en lo que el Señor está haciendo. Así que Primera de Samuel, capítulo 17, encontramos entonces um, un conflicto, y es uno de los conflictos más famosos de la palabra de Dios entre David y Goliat, el filisteo.
Cuando hablamos acerca de victoria, esta siempre es la historia que muchos am, estudian para ver entonces lo que el Señor puede hacer por cada uno de nosotros. Esta es una de las historias de victoria, de uno de los momentos cuando el Señor tuvo y le dio la victoria a uno de sus hijos y todos pudieron ver que el Señor es más poderoso que todo que existe en esa tierra. Y escuchemos lo que dice Goliat, o lo que David le dice al filisteo también. Dice, versículo 45 dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Muy bien, así que aquí nosotros vemos que el Señor estaba acompañando a David y estas palabras que él le acaba de decir a Goliat son palabras de fe y confianza en el único Dios de este universo. Y hermanos, no sé, hemos estado meditando mucho sobre las situaciones que estamos enfrentando en este momento, en estos días. No sé cuál sea tu lucha, no sé cuál sea tu batalla. Hermanos, en esta mañana nosotros podemos hablar palabras de fe y confianza en el Señor, porque sabemos que Él está con nosotros y sabemos que Él tiene una victoria ya preparado para cada uno de nosotros también. Así que tú le puedes decir a tu gigante en esta mañana que el Dios de Israel es el uno que va delante de ti y tú no vas a dejar, porque el Señor no va a permitir que tú quedes vencido. El Señor te va a ayudar y el Señor va a entregar cualquier sea tu enemigo en esta mañana, te lo va a entregar en tus manos. Así que eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Ahora, nosotros sabemos que aparte del Señor no hay nada que podamos hacer, no hay ninguna victoria que podamos tener cuando el Señor no está con nosotros. David pudo vencer a este gigante y otros gigantes y los ejércitos de los filisteos también, porque el Señor estaba con él. Todos nosotros y las historias que hemos visto acerca de victoria en esta semana, la victoria se da porque el Señor está presente. Cuando el Señor no está presente, no hay ninguna victoria que podemos tener. En ese momento quedamos vencidos. Pero David tuvo esa fe y confianza en el Señor de que el Señor siempre iba a estar con él. No importaba la situación, no importaba si era un gigante, 5 gigantes o 10 gigantes. Si el Señor estaba con él, nada iba a ser imposible para él. Así que eso es lo que nosotros debemos de confiar y tener fe en eso también, de que si el Señor, no importa la situación, si el Señor está con nosotros, no hay nada que será imposible. Ahora, por esa misma razón, por esa confianza en el Señor, nosotros vemos que David entonces escribe un salmo dedicado a esta experiencia. Y escuchemos lo que dice en el Salmo 139, versículos 7 al 12. Leemos las siguientes palabras de David. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomará las alas del alba y habitará en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11 dice, si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que nosotros vemos que en este salmo David está alabando al Señor, que su presencia siempre estará con sus hijos. Nunca el Señor nos va a abandonar. Así que yo quisiera decirles en esta mañana que el Señor nunca está dispuesto a dejarnos vivir un segundo aparte de su presencia. Él siempre estará alrededor de nosotros, cuidándonos, amándonos y protegiéndonos también.
Yo le doy gracias al Señor que su presencia siempre es constante y siempre es algo que podemos confiar que estará con nosotros. Ahora, hay momentos que nosotros podemos tal vez sentir que tal vez el pasado o los errores que hemos cometido tal vez descuentan que el Señor tal vez se ha apartado de nosotros o que tal vez Él ya no está con nosotros. Y en algún momento tal vez podemos ponernos a pensar, bueno, ¿será que el Señor todavía me está guiando? ¿Será que el Señor todavía está conmigo? ¿O será que todavía me está ayudando? Y esa duda es lo que el enemigo a veces toma ventaja y hace crecer esa duda. Pero hermanos, el Señor sí quiere que nosotros confiemos de sus promesas. Isaías capítulo 58, versículo 11 dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 58, versículo 11, y esto puede ser una promesa que ustedes guardan para este día, el día de miércoles. Dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Así que en esta promesa nosotros vemos que el Señor quiere que nosotros sintamos su presencia y su poder siempre con nosotros, aún en los momentos secos de nuestra vida, cuando tal vez decimos, Señor, no sé dónde está mi fe o tal vez no tengo mucha fe, Señor, en este momento. Aún en esos tiempos, el Señor quiere bendecirnos para que broten aguas de vida y palabras de fe en esa experiencia. Y confianza en Él es lo único que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que si necesitamos algo, si hay algo que necesitamos ayuda, si hay algo que es difícil para nosotros, el Señor nos invita que nos acerquemos a su presencia y podamos recibir de lo que Él nos quiere dar. Así que el Señor se deleita con nosotros, tomamos esa decisión de acercarnos a Él y poner nuestra confianza y fe en su poder y en lo que Él puede hacer para nosotros. Ahora, pero nosotros tenemos que estar preparados también, porque tenemos y hemos visto el deseo que el Señor tiene de bendecirnos, pero al mismo tiempo tenemos que estar preparados para recibir esas bendiciones también. Vamos a regresar al libro de Segunda de Samuel, viendo la experiencia de David, pero vamos a Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 18. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dice 18 y 19, llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Jehová a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Amén, gloria a Dios. Así que ahí vemos entonces que el Señor está dispuesto a darles esta victoria. Ahora vamos a seguir entonces leyendo en el versículo 20. Dice, llegó David a Baal Perasim. Allí los venció David y dijo, Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamo el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Así que nosotros vemos que los filisteos en este tiempo eran tribus que, bueno, era un tribu muy poderoso que siempre estaban en conflicto con los hebreos, con los hijos de Dios. Así que había una guerra siempre constante entre ellos. Así que, sí, siempre estaba en ese conflicto. Ahora, nosotros vemos que Baal Peresim es uno de los nombres que se le dio a Jehová en el Viejo Testamento, que simboliza entonces la victoria que el Señor puede dar y siempre está dispuesto a dar a cada uno de sus hijos. Como dice David en el versículo 20, Jehová me abrió brecha entre mis enemigos. Así que Jehová es el Dios que abre camino para cada uno de nosotros. El Señor nuestro Dios es el Dios que abre la posibilidad que nosotros podamos tener una victoria. David estaba buscando esa confianza, estaba buscando esa victoria del Señor. Por eso preguntaba, Señor, ¿iré yo contra los filisteos? ¿Me los entregarás en mis manos? Y el Señor les respondió que sí.
Y yo me detengo ahí nomás en esa experiencia. Imaginemos nosotros escuchando la voz del Señor. Si en la batalla que estás enfrentando en este momento, en estos días, en esta semana, si tú oras y si tú escucharías la voz del Señor diciéndote que sigas adelante, si escuchas la voz claramente diciéndote que tú sigas adelante en su nombre, ¿no estaríamos más dispuestos a entrar en esa batalla? De la misma forma como David, él no entró hasta que él supo que el Señor iba a estar con ellos. Pues ahora, hermano, yo te estoy diciendo que el Señor siempre está contigo. El Señor nunca te va a abandonar y nunca te ha abandonado. Así que lo que tú estás enfrentando en esta mañana, tú puedes seguir adelante en el nombre de Jehová y puedes clamar por esa victoria porque el Señor te lo ha prometido. Así que Isaías capítulo 28, versículo 21, también dice lo siguiente, antes de regresar y terminar en Samuel. Pero dice la palabra de Dios. Isaías 28, versículo 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Jabón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Isaías estaba reflejando sobre esta experiencia que David había tenido con los filisteos y con el Señor en este momento. Y dice Isaías que las obras del Señor y los trabajos del Señor son extraños. Y eso es lo lindo del Señor también, porque Él hace cosas que a veces no entendemos y no vamos a entender hasta que le podamos preguntar en la eternidad. Pero lo lindo del Señor es que Él está trabajando para nosotros. Él está obrando a nuestro lado. Y si el Señor está a nuestro lado, ¿quién realmente puede estar en contra de nosotros? Eso es lo que dice la palabra de Dios y esa es la promesa que tú y yo podemos confiar en esta mañana. Así que el Señor desea darnos victoria. Nosotros tenemos que estar preparados para recibir esa victoria y vivir siempre en la confianza y en la fe de que el Señor nunca nos ha dejado y nunca nos va a abandonar. Hermanos, hay que recordar que el Señor es el Dios de posibilidades. Es el Señor que abre caminos para cada uno de nosotros. Tal vez para nosotros nos parece imposible el camino, nos parece difícil lo que el Señor, lo que estamos enfrentando, pero dice la palabra de Dios que el Señor es el Dios de lo imposible y Él está dispuesto a abrir los caminos para que tú y yo tengamos una victoria. Así que no sé cuál sea tu lucha en esta mañana, hermanos, no sé qué es lo que le has pedido al Señor, no sé cuál victoria estás esperando, pero hermanos, yo les quiero decir que el Señor es bueno y el Señor es de misericordia. Y el Señor, nuestro Dios, es el Dios de victoria. Y el Señor te va a dar algo en su tiempo. Él te dará una victoria. Así, hermanos, con eso vamos a terminar y les quiero invitar en este momento, quería dar tiempo para que podamos orar y orar especialmente para los conflictos que estamos enfrentando en esta semana o en estos días, que el Señor pueda desarrollar su victoria en nuestras vidas y se pueda manifestar su poder y su gloria en cada uno de nosotros. Así que les invito a que oren conmigo en esta mañana y oremos por esa victoria. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, que siempre estás con nosotros. Tú, Señor, nunca nos has abandonado y nunca, Señor, nos abandonarás. Queremos poner en tus manos, Señor, una vez más las peticiones que mencionamos en esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones de las personas que no pudieron compartir con nosotros, pero que aún están con nosotros en este tiempo, Señor. Ellos tienen peticiones también y pedimos, Señor, que tú puedas contestar todas las oraciones que mencionamos hoy, Señor, en acuerdo con tu voluntad. En este momento también, Señor, queremos clamar y, Señor, por la victoria que solamente se encuentra en tu presencia. Oramos, Señor, por todo lo que tú puedes hacer por medio de tu poder, Señor. Tal vez para nosotros, Señor, tus obras y tus trabajos tal vez van a parecer extraños, Señor. Pero te damos gracias que tú estás a nuestro lado y que tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, meditamos en los conflictos y los enemigos que tenemos en este momento
y confiamos, Señor, que nosotros los vamos a vencer porque tú, Señor, estás con nosotros. Señor, clamamos por victoria, la única victoria que se encuentra en Cristo Jesús. Y todo te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.